Capítulo 25. Un momento de calma. 1 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, Reston, Virginia, Estados Unidos de América. ¡Qué aburrido! El investigador, bebiendo su café frío, dijo esto mientras miraba las agujas de los sismógrafos que no se movían ni un ápice en ninguna parte. Ha sido así desde la transferencia. Aunque no esperaba una respuesta, otro investigador que también parecía aburrido reaccionó. Desde la transferencia a este mundo, toda la actividad volcánica se había detenido. Posteriormente, se descubrió que también habían desaparecido los terremotos. Se teorizó que el movimiento de la tectónica de placas se había detenido, pero la realidad era que las investigaciones no habían avanzado lo suficiente para confirmarlo. Por cierto, en cierta nación insular, la gente estaba sumida en el caos porque sus aguas termales habían dejado de fluir, y se estaban realizando imprudentes perforaciones con barcos de investigación de aguas profundas, apostando al azar dónde perforar sin siquiera entender la topografía del fondo marino, pero esa es otra historia. Pero el petróleo sigue fluyendo como siempre, ¿verdad? ¿Qué le pasa a este planeta? Además, si las placas no se mueven, ¿no significa que el manto se ha solidificado? ¿No estará este planeta muerto ya? Debido a que el presupuesto se destinó principalmente al espacio, el presupuesto del Instituto Geológico era lamentable y, con la miríada de objetos de investigación y estudio existentes, comparable a la del espacio, el presupuesto era totalmente insuficiente. Aún así, sin volcanes ni terremotos, se acerca el día en que tengamos que disolvernos. El instituto se mantenía en funcionamiento solo porque si se disolvía y la acumulación de conocimientos se interrumpía, sería difícil recuperarlos cuando fueran necesarios. Preocupado por el futuro de su campo de especialización, el investigador volvió a su trabajo de observar las agujas inmóviles. 1 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, Ciudad de México, Estados Unidos mexicanos. Avanzando por las calles se encontraba la Brigada de Combate Stryker del Ejército de los Estados Unidos. Después de que el presidente, vinculado a los cárteles de la droga, fuera derrocado por el pueblo, la fuerza había viajado sin parar desde la frontera hasta aquí, solo deteniéndose para repostar, a petición del gobierno provisional. Tanto los conductores como los soldados a bordo mostraban signos de fatiga, pero las calles estaban llenas de gente y vítores, como si fuera un desfile de la victoria. La situación era tal que, si el ejército estadounidense no hubiera llegado, incluso la Ciudad de México habría sido abandonada y evacuada, por lo que eran vistos literalmente como salvadores. Ahora, avanzar por la ciudad, hacia el sur, ¿o era el norte ahora? Allí nos uniremos con el ejército mexicano y los remanentes de las naciones centroamericanas para establecer la línea de defensa, ¿verdad? No use el término remanentes. Especialmente con los medios de comunicación presentes, está estrictamente prohibido decir eso. Entonces, ¿cómo los llamo? Hay varios nombres, como Fuerzas de la Unión Libre de Centroamérica o Fuerzas de la Libertad, lo que sea. El jefe de la brigada, con mentalidad tejana, al darse cuenta de que incluso su ayudante era descuidado con los nombres, pensó, al final, no importa si soy descuidado. Al final, ¿se canceló el transporte aéreo de la Brigada de Combate Blindada? Sí. Nuestro despliegue fue más rápido que la invasión enemiga, así que en lugar de usar aviones de transporte para eso, se decidió transportarlos por tierra y usar los aviones para suministros. El camino desde la frontera de Estados Unidos hasta la Ciudad de México está abarrotado de refugiados que se dirigen a Estados Unidos y tropas del ejército que se dirigen a la Ciudad de México. Las fuerzas del ejército que se dirigían a la Ciudad de México incluían a las 5 brigadas de combate Stryker que iban por delante, seguidas por 3 brigadas de combate blindadas y 3 brigadas de combate de infantería. Contando también a los refugiados, las carreteras ya estaban colapsadas. Bueno, todo depende de si el enemigo reanuda su invasión y de lo bien que lo haga a la fuerza aérea, pero podríamos terminar teniendo que detener al enemigo en el frente nosotros mismos. 1 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, sede de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos de América. Los embajadores de varios países ante las Naciones Unidas, que finalmente pudieron contactar a sus países de origen gracias al lanzamiento de satélites de teléfono por satélite civil, se movían frenéticamente. Los únicos embajadores tranquilos eran los de Estados Unidos, Canadá y México, que no tenían una necesidad particular de apresurarse a contactar, y los de Japón y el Reino Unido, que ya habían establecido comunicación. El área alrededor de la ONU estaba inusualmente animada, con otros esperando ansiosamente que se conectara su teléfono satelital o corriendo a reuniones con otros países. La dirección de los países activos se dividía en 2 grupos. Primer grupo.
Países afectados fatalmente por el cambio climático debido a la transferencia, principalmente naciones africanas, sudamericanas y de Europa Occidental. Segundo grupo. Países que desean que se reconozca su control efectivo sobre la tierra recién aparecida, principalmente China y Rusia. En el primer grupo, a excepción de África, que ya sufría escasez de alimentos, Sudamérica y Europa Occidental, con grandes cinturones de cereales, tenían problemas fatales en la producción agrícola, lo que hacía evidente la necesidad de ayuda alimentaria. Sin embargo, antes de eso, muchos países estaban experimentando una grave inestabilidad social, lo que planteaba la cuestión de si sus regímenes actuales podrían mantenerse. El segundo grupo incluía, además de China y Rusia, a la India, que intentaba recuperar el tiempo perdido, Japón, que quería el reconocimiento de su soberanía sobre el árbol del mundo, y Estados Unidos y el Reino Unido, que querían el reconocimiento de los intereses que podrían obtener en relación con el Sacro Imperio de Asgard. En resumen, lo que ambos grupos buscaban era fatalmente incompatible. La resolución de los problemas del primer grupo requería la cooperación del segundo, pero el segundo grupo solo necesitaba la aprobación del primero para sus problemas. El primer grupo se encontraba en una posición de negociación abrumadoramente desventajosa. De todos modos, considerando el equilibrio de poder entre las naciones del primer grupo y las del segundo, era evidente que el segundo grupo se saldría con la suya unilateralmente. Sin embargo, la diplomacia consiste en luchar por conseguir el mayor beneficio posible para el propio país. Si se es demasiado codicioso, se corre el riesgo de no obtener nada e incluso ser visto con hostilidad. Si se es demasiado modesto, no se obtendrá nada. Se requería que los países del primer grupo llevaran a cabo esa negociación en el límite. Tampoco es que no estemos siendo afectados por el cambio climático, murmuró el embajador de Japón ante la ONU, relajándose en el sofá de la sala de recepción de la oficina de la delegación, con un matiz ambiguo en las palabras del jefe de la brigada, que no revelaba si deseaba que eso sucediera o no. El ayudante pensó para sí que preferiría que no ocurriera. El embajador japonés sentía cierto agotamiento por la situación en la que países africanos, que tradicionalmente recibían ayuda de Japón, naciones sudamericanas como Brasil, e incluso países de Europa Occidental como Francia y Alemania, que solían estar del lado de los donantes, venían a visitarlo a diario. Creo que están equivocados al venir a pedirnos ayuda alimentaria a nosotros o al Reino Unido. Absolutamente. Frente al embajador japonés de la ONU, el embajador británico de la ONU estaba desplomado. En esencia, como los embajadores de varios países que acudían a diario eran molestos, y rehusar el contacto o decir que no estaban levantaría sospechas, estaban fingiendo tener una reunión bilateral para rechazar otras entrevistas. Sin embargo, casi ninguna región ha escapado a los efectos del cambio climático. Con los precios de los futuros de cereales en aumento, ¿hay algún país que pueda simplemente decir sí a una solicitud de ayuda alimentaria? No lo creo. Ayer el embajador francés vino a llorar, pero nosotros tampoco tenemos excedentes, y además, ya no somos vecinos. Aunque Japón no tendría problemas con la producción de alimentos gracias a la capacidad de maduración diaria de las absurdas plantas de la isla del árbol del mundo, eso era un secreto que solo conocía una pequeña parte del gobierno japonés. Pero la organización del Tratado del Archipiélago del Pacífico, ACTO, parece estar estancada, ¿verdad? Más que estancada, es que no tiene sentido si no incluimos a Estados Unidos, y además, la verdad es que pocos países insulares tienen un ejército decente. Dado que el propósito es la seguridad colectiva, los países miembros deben acudir en caso de una crisis de seguridad para un país miembro, pero pocas naciones insulares tienen la capacidad de proyección de poder, External Deployment Capability, necesaria para hacerlo. Bueno, tampoco podemos hablar mucho sobre la capacidad de nuestro ejército. El embajador japonés de la ONU pensaba que la gran reforma de las fuerzas de autodefensa, que carecían de movilidad estratégica y capacidad de ataque a territorio enemigo, requería mucho más presupuesto y tiempo del que tenían. 1 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, tren especial Shinkansen de Shin-Osaka a Tokio, Japón. Oh, es increíble. ¡Qué increíble es esto! Ojo suspiró con asombro al ver a la elfa Loli, abuela de orejas no tan largas y apariencia juvenil, que se emocionaba como una niña mirando por la ventana. Oye, ¿no acabas de pensar en algo muy grosero sobre mí? No, para nada. Ojo desvió la mirada involuntariamente cuando Ur, de repente con una expresión inexpresiva, lo miró de cerca. Siendo tan hermosa, su falta de expresión era aterradora. Seguro que estaba pensando en cosas pervertidas. Eso es acoso sexual. Ojo fulminó con la mirada a Takeda, pensando, ¿por qué te atreves a meter baza?
Pero, por supuesto, no tuvo efecto. Ur quería hacer turismo por Japón, así que estaban recorriendo varios lugares, coincidiendo con la asistencia a la deliberación parlamentaria de la Ley de Medidas Especiales de la Isla del Árbol del Mundo. Por alguna razón, Ojo y Takeda del Ministerio de Asuntos Exteriores seguían siendo sus acompañantes. El sincero deseo de Ojo era, ya que se va a incorporar al territorio japonés, que se encargue el Ministerio del Interior. Pero Ur lo solicitó, así que se mantuvo así. Pero, ¿no es usted un poco tímida o antisocial, señorita Ur? ¿Qué esperas después de haber estado encerrada durante cientos de años? Ojo y Takeda susurraron suavemente para que Ur no los oyera. Al final, leyeron que la razón por la que solicitó no cambiar a sus cuidadores no era que les hubieran cogido cariño, sino que no querían tener que construir nuevas relaciones con otras personas desde cero. El tour turístico por Japón dedicado a Ur comenzó volviendo del Árbol del Mundo al buque de escolta Izumo en un MCH-101, donde cambiaron a un MV-22 para dirigirse directamente a Yakushima. Al parecer, como adoran al Árbol del Mundo, todos los árboles gigantes son objetos de culto. Así que, Ur quería ver el Homon Suji, el cedro Homon, y otros cedros de Yakushima, por lo que fue elegido como el primer destino. El problema era que la ubicación del Homon Suji era un lugar bastante exigente para ir de turismo, requiriendo preparación y resistencia física para caminar durante un día entero. Ojo, cuya falta de ejercicio habitual era notoria, se encontró caminando por la ruta de senderismo mientras Takeda, que hacía running a diario, y Ur, que era bastante salvaje, lo regañaban, pero esa es una historia menor. El siguiente destino fue Kagoshima. Iban a visitar las aguas termales, pero toda la actividad volcánica se había detenido después de la transferencia, y el flujo de aguas termales también se había detenido. Ur no fue la única que gritó al saber esto, pero cambiaron a un recorrido por las bodegas de shochu, destilado japonés, y como todos se emborracharon, ya no importó y el asunto se resolvió. Después de eso, continuaron hacia el norte hasta Fukuoka, comiendo especialidades como si estuvieran en un viaje culinario por Kyushu. Por cierto, a pesar de que los dos se quejaban de por qué el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba a cargo, disfrutaron bebiendo y comiendo juntos, gracias a los fondos clasificados del Ministerio de Asuntos Exteriores utilizados para el entretenimiento de Ur, y el hecho de que iban a ser severamente reprendidos al llegar a Tokio es una anécdota. Después de desembarcar en Onsu, recorrieron la región de Chugoku y llegaron a Osaka. Allí también se emborracharon y comieron hasta hartarse, y es otro detalle que la oficina principal en Tokio aumentara su nivel de enfado al ver la factura, llevando a bordo a los dos despreocupados funcionarios que ignoraban la gran ira que les esperaba en Tokio, y a la tonta omnisciente Ur, que en realidad lo sabía. El tren especial se dirigía a Tokio. Fin del capítulo 25. El link a la historia del autor estará en la descripción.